de Gallo. Ya estamos de regreso. Continuamos con este su programa Pico de Gallo y mire, el tema de esta semana ha sido, sin duda alguna, la rendición de cuentas públicas. Se han presentado situaciones inéditas en términos del rechazo de cuentas públicas. De 3 han rechazado una cuenta pública. Se rechazaron finalmente 14 de 39 municipios. La cuenta pública es un ejercicio que se ha establecido ya por mandato de ley como una necesidad de establecer balances a los gastos de las administraciones públicas, de todas aquellas entidades públicas como son las presidencias municipales que reciben recursos del Estado y por diferentes, tanto de la comunidad como del Estado, reciben recursos económicos que usted y yo y todos pagamos. Y bueno, esto genera una obligatoriedad para que rindan cuentas, den una explicación confiable en qué han gastado los presidentes municipales, los gobernantes, su recurso. Y esto, bueno, sin duda alguna es una situación especial porque es un intento desde el punto de vista legal de generar confiabilidad en los gobiernos municipales, es un intento para generar transparencia y hay que hacerlo, hay obligación. Y estos son balances, insisto, son balances que se establecen para que no haya abusos, para que no haya robos, para que no haya desviaciones de recursos. Y al haber encontrado 14 de 39 municipios con irregularidades, habla de una situación grave en nuestra entidad. ¿Cuál es el procedimiento que hay para la presentación de la cuenta pública? Es importante entender esto para que sepamos de qué estamos hablando. Los municipios, una vez aprobada por su cabildo la cuenta pública anual, a través de su tesorero, y hay que decirlo, los regidores, el síndico, generalmente desconocen a detalle los datos de los contenidos de la cuenta pública. Son la mayoría de las veces actos de fe de lo que está presentando el secretario de Finanzas. Son actos de fe porque la mayoría desconoce incluso los instrumentos para valorar las cuentas públicas. Los mismos tesoreros de los municipios muchas veces no tienen el conocimiento total de cómo debe de presentarse las cuentas públicas, qué se debe de valorar. Se presenta en cabildo la cuenta pública expuesta por el tesorero, la aprueban ordinariamente, el tesorero la presenta al oficial mayor del Congreso del Estado, quien inmediatamente la presenta ante la entidad de auditoría superior del Estado. Va y la presenta, ordinariamente no presenta las copias de las cuentas públicas a los diputados, no las presenta, incluso en algunas ocasiones ni siquiera el presidente de la Gran Comisión. Pasa directamente para que la entidad de auditoría superior haga revisión y no la hace al 100%, hace un muestreo de los actos de administración que le están presentando cada una de las administraciones municipales. Una vez que ya hace este análisis, lo envía mediante un dictamen al Congreso del Estado, lo recibe el dictamen, lo recibe la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, quien lo analizan también de una manera muy apresurada. Es la queja de muchos de los diputados, de forma muy apresurada reciben este dictamen enviado por la entidad superior de auditoría y bueno, con una revisión breve, mínima, pasa al Pleno del Congreso, donde se dan discusiones pues realmente sin conocer a fondo de qué se está hablando y son rechazadas o aprobadas. Esta es la situación de manera global que se presenta para todo este proceso de revisión, donde evidentemente debe de haber un acto, debería de haber un acto a fondo de revisión de cada una de las circunstancias que priva en los municipios. Para la discusión de este asunto, de este ejercicio, hemos invitado a un integrante de la Comisión de Hacienda, justamente del Congreso del Estado, a Otniel, del Partido Revolucionario Institucional, Otniel García Navarro. Diputado. Don Carlos, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchan y ven en estos momentos.
del Partido Acción Nacional a Jorge Salum, del Palacio. Jorge, buenos días. Carlos, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a tu programa. Del Partido del Trabajo a Santiago Gustavo Pedro Cortés. Carlos, buenos días. Gracias por la invitación. Pues esta es la discusión, inédito, insisto, inédito, el que se haya presentado 14 cuentas públicas rechazadas. Evidentemente habla aquí de dos cosas importantes: el número de cuentas rechazadas y las características de algunos de los municipios, ejemplo, lo que es Gómez Palacio. O sea, son situaciones inéditas, los demás no tienen importancia política, lo cual habla de una situación cuantitativa y cualitativamente importante. ¿En función de qué se dio esto? Yo hago la primera pregunta. ¿En función de qué se dio esto? ¿Qué vivimos durante el 2010 que generó esta situación? Sin duda, un proceso electoral. Un proceso electoral que históricamente ha sido el más discutido en la historia de Durango. Y bueno, la presunción es, ¿hubo desviación de recursos a los procesos electorales o no? Es lo que se pregunta a la ciudadanía. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Bueno, lo que nosotros podemos observar de los números que nos entregó el órgano de fiscalización es que hay un desorden administrativo grave. El monto total de las observaciones es por el orden de los 266 millones de pesos. De esos, 188 corresponden a los 8 meses del presidente que salió y 77 millones a los que entraron, a los 4 meses de los presidentes que entraron. De ese monto, de esa bolsa global, 204 millones de pesos son recursos que difícilmente se van a poder justificar. La otra cantidad, cerca de 70, son como faltas administrativas que se pueden solventar, justificar, cambiar las facturas. Pero esta bolsa de recursos, pues sí es una bolsa amplia y habla de un desorden administrativo. Y eso se explica porque precisamente se da en el proceso de transición de una administración a otra. Seguramente los gastos de campaña ahí están, cosa que parece grave. Y parece grave también el hecho de que en el proceso de entrega-recepción desaparecieron, según los datos del propio órgano, 2.242 bienes públicos que no fueron entregados a las actuales autoridades. La primera piedra. Sí, bueno, el edificio sí quedó ahí, pero estos bienes, que son diversos, son desde cosas menores hasta vehículos, hasta otros objetos, no fueron entregados y no pasa nada. Y eso quizás es 2.242. Es el dato oficial de la información que nos dieron a nosotros. Ya no escarbamos más porque no tenemos esa posibilidad. Pero esto nos parece que indica que hay problemas graves en cuanto a la administración de recursos públicos y que ¿Cree usted que tuvo manejo electoral? No, por supuesto, el órgano tiene más información que nosotros. Nosotros vemos el informe que nos entregan de la revisión que hacen, ¿no? Desafortunadamente no tenemos más información que esa, pero pues eso tiene una explicación, ¿no? Debe tener una explicación y debe tener sanciones. El dato de 14 municipios, de 14 cuentas públicas, pues llama la atención porque son muchos, pero no solo son esos donde hay irregularidades, también en otros municipios donde fueron aprobadas las cuentas, pero también hay faltas, ¿no? Como hay faltas en el órgano del Instituto Estatal Electoral, que dejó un guardadito de 21 millones de pesos, ¿no? Por un lado, el Estado tiene deudas o tiene compromisos que no ha podido cumplir con ellos, y el Instituto se quedó con 21 millones de pesos que lo registra como recurso ejercido, cuando ese dinero al 31 de diciembre debiera haberlo regresado a la Federación. Y se calificó positiva su cuenta pública cuando hay irregularidades graves. Eso es lo que no puede hacer ya el Congreso. Bien, continuamos. Les pregunto, les digo, irregularidades en azules, rojos, amarillos y de todos los colores. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, yo creo que finalmente sí, Carlos, fue un proceso que pudiéramos no descalificar como tal, porque me parece que hubo avances importantes. El simple hecho de que haya habido 14 cuentas públicas rechazadas creo que puede hablar también de un trabajo tal vez mejor al que se ha venido haciendo en otros años, pero también me parece que hubo aquí, dentro de los claroscuros, hubo oscuros importantes que es necesario mencionar.
para tratar de corregir, ¿no? El hecho de que la entidad nos haya presentado a nosotros 14 dictámenes en sentido negativo porque rebasaron, de acuerdo a sus criterios, el número de irregularidades, no quiere decir, como bien lo decía Gustavo Pedro, que sean todos los municipios que efectivamente tenían irregularidades, porque los criterios fueron primeramente cuantitativos, es decir, se descartó a veces irregularidades graves que por no constituir a veces un número importante se pasaba a la cuenta pública. Por ejemplo, el caso de facturas apócrifas, que para nosotros pues es un asunto ya por sí mismo grave, aunque fuera una sola, y municipios que tenían facturas apócrifas, bueno, esos municipios aún así pasaron, pero tampoco los que se rechazaron, Carlos, me parece que todos pudieran haber tenido realmente fallas tan graves como para que ameritaran una calificación negativa. ¿Por qué fue esto? Bueno, porque finalmente la Comisión de Hacienda, que me parece que es donde tenemos que trabajar mucho más, tomó un criterio único, no descalificable como tal, pero sí el hecho de que sea o haya sido el único criterio, simplemente valorar las cuentas públicas en función del porcentaje de irregularidades que tuvieron y no de la calidad o de las características de las irregularidades, me parece que nos hizo cometer errores y aparte todavía dejar a municipios que pudieron haber también sido castigados con un voto en contra, pues que salieran, digamos, votados a favor. Y sobre todo el caso, por ejemplo, que ya lo mencionaba también Gustavo, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que para nosotros fue, desde nuestro punto de vista, un tema en el que la entidad de auditoría omitió cuantificar. También hay irregularidades que si hubieran sido cuantificadas correctamente, como nosotros consideramos que fueron las irregularidades, hubiera sido también un voto en contra desde la entidad, es decir, la entidad lo hubiera dictaminado en contra. Y el caso que hemos criticado nosotros también del gobierno del Estado, porque ese, bueno, pues parece ser que es perfecto, que no tiene ninguna irregularidad, y eso por sí mismo pues despierta muchas sospechas de la, digamos, libertad con la que la entidad pudo haber auditado los recursos del Estado y que efectivamente en algunos casos se puede presumir, como tú dices, que derivados o viniendo de un proceso electoral, pues también pudiera haber el intento ahí de ocultar ciertas cosas. Pero lo grave también en esto, Carlos, me parece que nuevamente la entidad, más bien el Congreso, yo diría que la Comisión de Hacienda o el Congreso en su conjunto, no nos dimos el tiempo que requiere, como debe de ser, para efectivamente revisar, fiscalizar y pedir información adicional, no solo los informes que la entidad nos presenta, que podemos darlos en algunos casos como buenos, pero que a final de cuentas a veces requieren profundizar en la información y que en este caso pues la Comisión y el Congreso nuevamente no nos dimos esa oportunidad. Y por otro lado el marco legal vigente, que pues no, como está, es muy rígido también y no permite a veces este tipo de procesos. Yo creo que son áreas de oportunidad que ojalá de veras, como se ha mencionado muchas veces al interior de la Comisión, podamos realmente entrarle de lleno y no solo modificar el marco legal, que desde luego es necesario, sino también pues incrementar la voluntad que debe existir de transparentar. Yo creo que esa debe ser la palabra clave, la transparencia, en donde podamos realmente tener información que nos diga más y que no solo tengamos que basarnos únicamente en un informe que presenta la entidad del Congreso. Otniel. Sí, efectivamente, yo creo, don Carlos, que este ejercicio que se hizo en esta ocasión, pues como lo decía usted al principio, es un ejercicio sin precedentes, con 14 cuentas públicas rechazadas, y hay que decirlo, la entidad, la Auditoría Superior del Estado, depende directamente del Congreso. Nosotros como diputados iniciamos hace un año, ahora después de un año es nuestra primera revisión de cuentas públicas, y es un ejercicio en donde, como se decía hace un momento, no nada más esos 14 municipios tuvieron observaciones, lo tuvieron los 39. Pero tampoco quiere decir que nada más esos 14 municipios vayan a ser revisados por la Auditoría Superior del Estado en términos de la ley de fiscalización. Los 39 municipios se van a revisar. Actualmente, la ley de fiscalización, y por una reforma constitucional que se tuvo en el 2007, 2008, establecen muchos de los lineamientos que se tienen. Incluso hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece que la facultad del Congreso o la decisión del Congreso de aprobar o no aprobar es mucho de carácter político, tenemos que decirlo, porque quien puede realmente entrar a la revisión formal,
quien revisa el informe de las cuentas públicas de los ayuntamientos de fondo es la Auditoría Superior del Estado, al igual que la Auditoría Superior de la Federación. Y nosotros en las comisiones de Hacienda revisamos solamente el informe que se nos presenta. Y hay que decirlo, tratamos de ser muy objetivos. Fue un número importante, 14 municipios, pero nos debe dejar una lección muy importante. Falta capacitación para los municipios. A la gente no le interesa que se sancione nada más y que se castigue, que sí se debe de hacer a los que cometen irregularidades. Sino nos debe de importar, y así lo comenta la ciudadanía en los municipios de aquí, prevención, prevenir, capacitación, para que hagan bien las cosas. Hay que decirlo, no es lo mismo meter las manos que meter las patas. Ahorita mencionaba Gustavo algunas cifras y hay que decirlo, hay algunos ayuntamientos que pudieron haber cometido errores en sus cuentas públicas, en la presentación, pero que se pueden subsanar. Pero hay aquellos que si presentaron información falta, hubo desvío de recursos, tiene que haber una sanción de fondo y esperemos que así lo sea. Se les estableció un tiempo para que puedan justificar sus cuentas públicas, que son 40 días, 20 formales y 20 días que pueden prorrogarse. Entonces, creo que este trabajo que se hizo, involucrando a todos los partidos políticos, que somos 8 partidos políticos en el Congreso, pues fue un trabajo en donde buscamos revisar bien el informe que nos presenta la auditoría. Y en el función de la cuenta pública, el gobierno del Estado, pues hay que decirlo, fueron 7 partidos políticos de los 8 que somos en el Congreso los que votaron a favor de esta cuenta pública. Presentó un buen informe en este sentido. Las observaciones fueron pocas observaciones las que se presentaron, e incluso ese día que se aprobó la cuenta pública, yo lo mencionaba, en el ejercicio que se hizo de 2009, porque la Auditoría Superior de la Federación, con unas reformas constitucionales, se revisa un año después del ejercicio que se tiene. Y el gobierno del Estado de Durango, de habérsele auditado por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pues evidentemente muestra buenos resultados, no tuvo que regresar dinero y muchos estados lo tuvieron que hacer. Se regresaron a la Secretaría de Hacienda más de 6,000 millones de pesos. Y aquí en nuestro estado esperemos que también haya este tipo de decisiones, que haya una auditoría bien hecha en lo que le corresponde ahorita en este tiempo a la Auditoría Superior del Estado, y que pueda haber una devolución por aquellos municipios que no hayan ejercido bien el recurso, haya responsabilidades administrativas, y si en algunos casos hay incluso responsabilidad penal, se llegue a la responsabilidad penal y a la sanción definitiva, que es lo que queremos en el Congreso.